sería quien soy sin, sin la oportunidad de estudiar cine. Y justamente la ENARC es una de las pocas escuelas que, que uno puede realmente cumplir ese sueño sin, eh, sin tener que, no sé, o sea, nada, ya sea por recursos o lo que sea, eso, yo nunca hubiese pensado que fuera posible estudiar cine. eh, pero bueno, esto es lo que me brindó la educación pública, ¿no? Y la LERC es un claro ejemplo de eso, entonces estoy muy, muy, muy agradecida. Eh, Fue un proceso fueron unos años muy felices para mí, un proceso de educación en muchos sentidos, o sea, no solo aprender sobre cine, cómo ver cine, cómo amar el cine, también fueron años de generar amistades, vínculos que siguen tan fuertes hasta el día de hoy, ¿no? Eh, Tengo muchos grandes amigos con los que sigo, incluso sigo trabajando. La película que estrenamos ahora, la guionista Virginia Rojo también es egresada de la ENERC. Trabajamos juntas en casi todos los cortos que filmamos en la ENERC. La montajista del film se llama también Geraldina Rodríguez, una gran editora, también amiga de la ENERC. Cursamos juntas, o sea, eh, hoy por hoy, en el caso de esa película en particular, no sé cómo hubiera sido posible eh, trabajar en esa película con gente con la que no tuviera yo un vínculo tan íntimo, ¿no? Y eso se lo debo a la escuela, ¿no? De habernos conocido ahí, de hacernos amigas. Bueno, y así tengo un montón de otros amigos de la escuela que son, eh, nada, sostén en mi vida. Y, y no solo eso, sino que la NERC, obviamente, nada, los primeros trabajos que hice, de hecho, los tuve gracias a la NERC. Y eso es algo que también estoy muy, muy, muy agradecida. Yo trabajo además como asistente de dirección. Me acuerdo que mi primer meritorio en dirección, en el área de dirección, fue a través de los meritorios de la NERC. No sé si hoy día siguen existiendo, pero bueno, en su momento eran posibilidades muy, muy increíbles. Nada, de estar estudiando a de repente estar en un set real, y tener esa posibilidad justamente a través de la escuela, eh, era un sueño. Nada, y así también es como empecé a laburar, ¿no? De meritorio en meritorio, siendo segunda, siendo primera, hasta que bueno, empecé a agarrar los primeros laburos como asistente. Pero bueno, obviamente, podemos decir eso, que como formación, ganar te da muchísimo, muchísimo más que cualquier otra escuela de cine. Eh, Siempre lo dije, es un privilegio. Obvio también es como una gran responsabilidad, ¿no? Porque hay que estar en esos espacios que son tan difíciles. Eh, es tan difícil del cupo, entonces digo, bueno, son espacios que hay que realmente cuidar y respetar y hacer honor, ¿no? Porque es eso, o sea, la escuela te forma, te educa en muchos sentidos. O sea, no solo la educación del cine, eso, eh, ver películas, hacerlas, o sea, los primeros rodajes, sino también en esa cuestión de la formación de las personas, porque no hay que olvidar que el cine es un trabajo colectivo, ¿viste? Y eso no hay mejor forma de aprender eso haciendo. Y justamente una de las cosas que más rescato de la escuela es eso. Nos dio la posibilidad de hacer, ¿no? Y eso, nada, es un golazo. Re fan la piba, hablaba todo. Me encanta ser instructora de la NERC. Y como que siento también que es como, trato de hacer todo lo posible para devolverle un poquito de lo que la escuela me dio a mí, ¿viste? Y no hay nada que me ilusiona más que ver a jóvenes estudiantes que están como en el inicio y arrancando y con esos, nada, y tan llenos de sueños, de vibras,
de potencialidades, ¿no? Hay algo ahí que me fascina y nada, siempre igual encaro, ya sea una tutoría, una clase, lo que sea, desde el vértigo de, bueno, espero poder ayudarles, ¿viste? Es como, porque un poco es eso, ¿viste? Es como, es muy complejo, o sea, porque es muy complejo eh, estudiar cine y enseñar cine, justamente son carreras que requieren mucha complejidad porque también hay muchas cosas en juego, ¿no? Subjetividades, eh, gustos, valores, lo que uno, como uno quiera llamarlo, pero bueno, cómo poder ayudar. Yo creo que lo más importante a la hora de dar clases de cine o quizás en general, pero es como tratar de ayudar a todos los alumnos a que puedan contar de la mejor manera las historias que quieren contar, ¿no? Eso es un poco quizás la complejidad más grande. A veces pasa, ¿no? Que, que esos son procesos y son procesos que llevan tiempo, llevan mucho trabajo, o sea, ninguna persona, ni el director o la directora más talentosa puede arrancar diciendo voy a contar esto desde el principio y sale de taquito, ¿no? Es como, yo estoy segura que a todos los directores y directoras eh, pasamos, ¿no? Por ese, por ese proceso tan complejo que es justamente el de pensar una película y de hacerla, ¿no? Desde la escritura del guión hasta la concreción, ¿no? Y yo lo que siento que cuando uno está en el contexto de escuela, justamente hay que aprovechar y probar todo, ¿no? Un poco lo que trato de incentivar a los alumnos es eso, es que aprovechar que están justamente en el contexto de escuela que eh, la escuela te brinda eso, ¿no? Ensayo y error. O sea, no se pone en juego justamente las posibilidades de uno, ¿no? Como es, eh, trato de insistir en eso, ¿no? Porque incluso a mí me pasaba como estudiante, eh, era tan autoexigente, ¿viste? Como uno se vuelve tan exigente con lo que tiene que ser, con lo que hay que hacer, como que la historia que cuenta, no cuenta. Y a veces nos olvidamos, ¿viste? De las cosas más fundamentales, que es eso, justamente de lo lúdico, de divertirnos y a través de ese proceso entender realmente qué queremos contar. Entonces es eso, yo lo que eh, básicamente el ejercicio sería ese, como cómo ayudar a los alumnos a, a que descubran qué quieren contar, porque ese que quieren contar, en realidad después te das cuenta, o al menos a mí me pasa, ¿no? Ese que quiero contar es una pregunta que se hace al eterno, al día de hoy que me lo sigo haciendo, y, y parece chiste, pero siempre como que uno eh, hay ciertos temas que a una le interpelan, ¿no? Y pareciera como si queremos hacer la misma película, pero no, pero es hablar sobre esas cosas, ¿no? Entonces esa búsqueda empieza en la escuela de cine, pero yo creo que sigue toda la vida, entonces eh, para mí lo importante es eso, ¿no? Como instructores es poder justamente eh, acompañarlos, ¿no? Generar contención también, porque el ser cine es muy exigente, ¿no? No solo de las exigencias de afuera, sino de las exigencias de uno mismo. Entonces, muchas veces también nos encontramos los instructores medio como casi terapeutas, como para poder contener a los alumnos. Y, y eso, es poder justamente brindarles herramientas para que puedan hacer esa búsqueda eh, eh, lo más amena posible para que puedan eh, tratar de encontrar posibles respuestas, ¿no? La tesis fue Que viva el agua. Eh, Pero fue muy lindo, es muy interesante lo que decís porque Videojuegos, que fue un corto de historias breves, se desprendió de la tesis de la NARC.
En nuestro año me acuerdo que la NER nos había dado esa tarea, ¿no? Nosotros teníamos que llegar con 2 propuestas de tesis, con 2 ideas de tesis, y después el grupo tenía que elegir tipo qué corte era el que querían hacer básicamente. Y con con Virginia Rojo, la guionista de ambos cortos, llegamos con esas 2 ideas y bueno, al final para la tesis terminamos decidiendo, eh, el grupo terminó eligiendo Que viva el agua, pero bueno, obviamente después nos quedamos con las ganas de hacer videojuegos, ¿no? Tanto Vir y yo, y eso fue un poco lo que nos incentivó a presentar las historias breves y por eso lo pudimos hacer. Fue un aprendizaje gigantesco. Además, imagínense, fue el primer proyecto que hacíamos fuera de la escuela, ¿no? Como era tipo, y además eso, ¿no? Con todo el laburo que hicimos, el desarrollo y la alegría de haber ganado historias breves, que es un concurso para todos los que hacemos cine o estudiamos cine, un concurso soñado, ¿viste? De eso, pensar en eso, los grandes directoras y directores que salieron, que arrancaron con ese concurso, para nosotros era una cosa, sí, soñada. Entonces fue mucho trabajo colectivo y eso, y todo eso también fue gracias a la escuela, porque todo el equipo de rodaje de ese corto fue el mismo equipo básicamente con el que yo trabajé en la escuela. Eh, la etapa de la escuela es tan formativa, como decía, ¿no? Desde tantos aspectos y es un viaje que uno hace también con el otro, no sé, eh, por ejemplo eso, tanto de videojuegos como todos los cortos de la escuela lo hice con Diego Savi, que el director de fotografía fue Diego Savi, que me acompañó en toda la carrera de la escuela. Después, como que fuimos creciendo juntos, ¿viste? Fuimos madurando juntos en nuestro proceso del hacer, ¿viste? Eso se ve claramente después en videojuegos, se ve también en mi primer documental, que también fue el DF de ese documental, ¿viste? Es como, nada, es una alegría, la verdad, es una dicha y también es eso, ¿no? Es como uno puede dialogar con otra persona y cómo vamos creciendo juntos, ¿no? La idea surgió de una forma muy casual y fue una experiencia que yo tuve personal que me cambió un poco eh, todo, porque yo en el 2013 estaba viajando, estaba en Corea del Sur, filmando escenas para mi primer documental, y en ese viaje tuve la posibilidad de asistir a un congreso de mujeres, y en ese congreso de mujeres se hablaba una de estas sobrevivientes, una de estas mal llamadas Comfort Woman. Comfort Woman era un eufemismo que utilizaba el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial para denominar a aquellas esclavas sexuales que ellos secuestraron en distintos países de Asia, la mayoría de Corea del Sur, ¿no? Eh, yo hasta ese momento, año 2013, desconocía completamente esa parte de la historia, no sabía nada, pero de repente me vi rodeada con otras mujeres, eh, escuchando a esta anciana, a esta abuela. En Corea la llaman así, la llaman halmoni, que es abuela en coreano, que nos contaba a todas eso, ¿no? Cómo la habían secuestrado a los 14 años, cómo la violaban más de 20, 30 soldados al día, cómo vio morir chicas al lado suyo, y cómo no solo eso, que tuvo que vivir todo esto, y una vez terminada la guerra tuvo que además soportar la estigmatización de la sociedad que la quería silenciar, ¿no? De la propia sociedad coreana que ella la quería silenciar. Eh, y era re loco porque hasta ese momento justamente lo que ella pedía simplemente era eso, que ojalá que esa porción de historia se enseñase en las escuelas, ¿viste? Como para que los chicos sepan
que eso pasó y que no, y que eso no vuelva a suceder, ¿viste? Eh, nada, fue una experiencia que a mí me marcó y me cambió, fue muy quebrador y yo me acuerdo que eso, que volví después para Buenos Aires con toda esa experiencia que había vivido y pensando, uy, ¿qué puedo hacer? O sea, sintiéndome mal porque desconocía completamente esa porción de historia y pensando, bueno, ¿qué puedo hacer con esto, no? Como necesito hacer algo con esto. Me llevó igual, me llevaron igual varios años para animarme efectivamente a hacer algo porque justamente mi problema era ese, mi miedo era ese tipo, yo no me sentía capacitada para poder hacer una película sobre este tema porque hasta el día de hoy, ¿no? Me resulta un tema inabarcable, no es un tema que no me sentía con credenciales, no, yo no soy ni socióloga, ni historiadora, ni nada, o sea, es como simplemente trato de hacer películas. Y entonces pensaba, bueno, ¿cómo puedo acercarme a esto? ¿Cómo puedo hablar de esto ahora? Y justamente fue eh, en el momento en que me decidí finalmente encarar este proyecto, fue, fue charlando justamente con Virginia, con la guionista, y era lo que ella me decía, tipo, bueno, no sé si justamente desde acá tenemos que partir, ¿no? ¿Cómo poder hablar de ese hecho tan doloroso del pasado en el presente, ¿no? Y en este presente en donde estamos nosotras, ahora, desde este punto geográfico, ¿no? Y más específicamente vos, siendo hija de coreanos, viviendo en Buenos Aires, siendo parte de la comunidad coreana en Argentina, ¿no? ¿Cómo poder hablar de eso desde ese lugar? Creo que eso fue como el primer punto de partida que pensamos y a partir de ahí se nos ocurrió esta idea de eso, ¿no? De confrontar a chicas jóvenes de la comunidad coreana, chicas como yo, que nacieron acá pero que son hijas de coreanos, con estos testimonios, con diversos testimonios en primera persona de aquellas sobrevivientes y bueno, y ver un poco qué pasaba, ¿no? Y ver cómo resonaban, si resonaban esas palabras al día de hoy. Eh, obviamente haciendo ese ejercicio, que es un poco la primera escena con la que abre la película, eh, nos dábamos cuenta eh, cómo, cómo sigue, cómo sigue resonando muy fuertemente al día de hoy, ¿no? En este presente, o sea, no solo porque bueno, un testimonio así es desgarrador para cualquiera que lo lea, en cualquier parte del mundo, de cualquier género o diversidad, porque nada, lo que les pasaron a esas mujeres es una cosa inabarcable, como decía. Pero, pero en las mínimas conversaciones que yo tenía con las chicas, yo me daba cuenta que ellas contándome de sus día a día, eh, se seguían como vislumbrando ciertas opresiones que siguen operando en nuestras estructuras, en las estructuras de nuestro día a día, ¿viste? Un montón de cuestiones que nos afectan, pero que están tan invisibilizadas que las damos por sentado, ¿no? Y eso era lo que me sorprendía mucho más, y fue así también que pude conocer a Melanie Chung, que es la protagonista de la película. Fue a través de, de esa filmación que era como un casting, en donde estábamos justamente buscando a las protagonistas de este film, en donde conocí a Melanie, ¿no? Y, y Melanie lo que encontré en ella eh, fue justamente eso, ¿no? Melanie es hija también, como yo, hija de coreanos, pero que nació acá, trabaja con la mamá en un local de ropa, pero a su vez también era actriz, o sea, es actriz, y en ese momento estaba terminando la carrera de actuación, ¿no? Ese elemento yo sentía que era como una herramienta muy potente que Melanie tenía como justamente para poder encarar ese proceso, ¿no? ¿Qué pasaba cuando alguien tiene que trabajar un texto así, ¿no? Si yo, la directora, le proponía preparar ese texto para cámara,
que, cuáles eran las cosas que íbamos a poder ver, ¿no? Ese fue entonces un poco cómo fue virando el proyecto del documental, ¿no? Con esa consigna, como con ese ejercicio, ¿no? Eh, hacer de, no hacer de cuenta, pero jugar, ¿no? Con esta propuesta. Digo, bueno, Mela, te voy a dar este testimonio de una de estas sobrevivientes y, y vos vas a prepararlo para decirlo frente a cámara y nosotros vamos a seguir ese proceso. Y, y ese es un poco, ese proceso es un poco lo que vemos en la película y, y un poco justamente en ese proceso podemos vislumbrar eso, ¿no? Cómo sigue, cómo, cómo resuena ese dolor del pasado, pero en el presente, ¿no? En la propia vida de Mela, en su propia historia familiar, en su propia vida íntima, ¿no? Desde ejemplos muy chiquitos, su relación con la madre, la historia particular que tuvo la madre, eh, que sufrió violencia doméstica, o sea, eh, sus vínculos, eso, con el hermano. Eh, es literalmente un viaje, ¿no? Es un viaje que, que Melody, al aceptar ese rol, emprende, ¿no? Un viaje de reflexión y de búsqueda también de recuperar eso que llamamos memoria, ¿no? Y, y, y ver la importancia de eso, ¿no? Yo creo que justamente el viaje que hace Melanie para recuperar esa memoria eh, nos muestra, o sea, nos devuelve justamente la importancia del por qué hay que hacer memoria. Eh, y para que, como decía esa abuela, esa vez que la escuché hablar, eso, para que no vuelvan a suceder, ¿no? Esas cosas feas que pasan. Eso es un poco lo que trata de la película. La película se fue filmando en distintas etapas. eh, Fue muy loco porque, bueno, nosotros primero arrancamos con esta primera escena que yo les contaba, ¿no? Con esta especie de casting, en donde convocábamos distintas chicas y es un poco la primera escena que se ve en la película. Lo loco es que cuando nosotros estábamos filmando eso, eh, la idea del proyecto o el guión posible que teníamos era muy distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? A lo que es la película en sí. Iba a ser una película más colectiva, ¿no? De entrevistas. Eh, pero pasó que justamente en ese casting conocí a Melanie. eh, Esa escena la filmamos en diciembre del 2019. Eh, en 2 meses teníamos que salir a filmar y estalló la pandemia, básicamente. Estalló la pandemia y el mundo paró. O sea, no, y fue como una cosa que al principio decíamos, ay, no, ¿qué hacer ahora? ¿Viste? Como, y eso que en un principio generó mucha frustración y mucha desesperación. Después lo pienso ahora, ¿no? A la distancia. En su momento lo sufrí un montón, pero me acuerdo pero lo pienso a la distancia y digo, bueno, en realidad me resirvió porque me dio justamente tiempo para, para pensar el proyecto, para volverlo a pensar, para conocerla a Melanie. Eh, Estuvimos casi un año entero, un poquito más, hablando, ¿no? Conociéndonos, básicamente. Yo contándole de mi vida, ella contándome de la suya, hacíamos videollamadas, llamadas, o sea, y era eso, ¿viste? Generar un vínculo que por suerte hasta el día de hoy lo tenemos y, y nada, y a partir de eso, a partir de conocerla, eh, con Virginia nos pusimos a reescribir el guión, básicamente. Hicimos como toda una reescritura en base más ahora a Melanie y su vida un poco, ¿no? Y su día a día, sus vínculos familiares. Este, y luego del año, cuando estábamos saliendo de la pandemia, decidimos filmar, habíamos eso,
esta película se hizo gracias al fondo de vía digital, al subsidio de vía digital del Inca. Eh, es una película que sin el subsidio del Inca no hubiera sido posible hacer. Es una tristeza que al día de hoy por hoy, ese subsidio no está funcionando más. Eh, pero bueno, eh, en su momento desarrancamos teníamos ese subsidio, teníamos que filmar. Eh, Filmamos en Buenos Aires, filmamos 2 semanas, fueron 15 días. eh, y después eh, teníamos que volver a filmar luego de alrededor de 4 o 6 meses, porque yo justo a mí me había salido bueno, primero por cuestiones presupuestarias, eso que no nos alcanzaba la plata para filmar todo en ese momento, y segundo porque yo tenía un trabajo fuera del país y que sí o sí, nada, necesitaba agarrarlo porque, bueno, uno también tiene que trabajar para pagar cuentas y eso. Este, y, y la película, bueno, para el que no la vio y ojalá que la vean, sucede también en Corea del Sur, ¿no? Melanie termina como que eso, la segunda mitad de la película sucede todo en Corea del Sur. Y este viaje, que en un principio estaba escrito en el primer guión, ese guión ideal, ¿no? Ese guión lleno de eso, de todos los ideales, de fantasías, de lo que queríamos hacer. Luego, cuando estábamos filmando acá en Argentina, nos dábamos cuenta de que no, es imposible, no nos alcanza el presupuesto para hacer el viaje, así que cuando estábamos filmando en Argentina, reescribimos para que la película se filme todo en Argentina. Pero después también, de vuelta, el tiempo justamente nos ayudó a procesar y a macerar toda esa información y, y era inevitable la necesidad de viajar, ¿viste? Melanie tenía que viajar a Corea, tenía que sí o sí eh, ir en busca, ¿no? de aquello que la llamaba, de alguna forma. Entonces, ahí, nada, eso fue mucho trabajo de, de producción, que se lo debo a mi productor, Martín Rodríguez Redondo, que también es un gran amigo, y de cranear, ¿no? O sea, eh, cuando tomamos la decisión de que, bueno, de que había que viajar, empezamos a pensar, bueno, cómo conseguir más fondos para continuar el rodaje, y es así como aplicamos un fondo en Seúl, el fondo de la Seoul Film Commission, que también, insisto, ¿no? Es un fondo que yo estoy completamente segura de que ganamos, no solo por el valor del proyecto, sino también porque teníamos como el aval del Instituto Nacional de Cine Argentino, ¿no? Que uno, quizás acá estamos reacostumbrados, pero los, los, lo sé porque lo veo o en experiencias, ¿no? Viajando afuera, en otros festivales de cine internacionales, o sea, o en mercados, o sea, el Inca es muy reconocido internacionalmente. eh, la gente respeta mucho, ¿no? Toda la gente, las personas del mercado respetan mucho nuestro Instituto de Cine y cómo funciona también, ¿no? Yo entonces estoy convencida de que haber tenido el aval, ¿no? Del Inca también nos ayudó y nos propició la posibilidad de acceder al subsidio en Corea. Este, y bueno, nada, eso. Entonces, conseguimos ese fondo, conseguimos también ayuda de la comunidad coreana acá, en Argentina, que también nos ayudó, y así pudimos viajar para filmar. eh, y bueno, el resto, nada, tienen que ver la película. Estamos muy contentos porque se renovó un mes más en el Malva. Va a seguir estando todos los sábados a las 18 horas en el Malva. Después tenemos otras funciones que van a aparecer, pero bueno, vamos a pasarla también
El 3 de agosto lo vamos a pasar en el Cine Select. eh, y después eso, continúa el Malva todos los sábados 18 horas. Muchas gracias, re lindo que puedan hacer esto y que se pueda ver y me parece que es importante también para, para que no nos quiten la esperanza, ¿no? Eso, o sea, la escuela está muy viva, lo veo en mis alumnas, lo veo en las hermosas historias que se están generando, a pesar a pesar de cualquier crisis, a pesar de cualquier eh, situación incómoda, problemática o faltas, ¿no? A pesar de todas esas faltas, el cine se hace con las personas y eso está, y la escuela es un gran ejemplo de eso. O sea, entonces, digo, me parece que es importante eh, que lo defendamos y así va a ser.